José Tomás Lacerda y Isidora Contreras, representamos a la parte demandada, Sociedad Bordaviana de Telecomunicaciones. ¿Puedo empezar? Un minuto. A partir con el tiempo. Entonces, Sociedad Bordaviana. Y usted va a hablar, entonces va a partir con los argumentos de jurisdicción. Ok. Compañeros se quedan con los argumentos del fondo. Bastante va a recibir doña Luz. Pues comenzar. ¿Sí? Buenos días, señores miembros del tribunal. Voy a presentar los alegatos procedimentales de por qué este tribunal es incompetente para conocer de la presente demanda. Son dos razones principales que determinan la incompetencia. La primera, la existencia de litipendencia internacional. Y la segunda, porque ante la existencia de procedimientos arbitrales paralelos, tiene preferencia el de carácter supranacional en relación al de carácter privado. Empezamos con la litipendencia internacional. En arbitraje internacional hay una tendencia en buscar disminuir los daños que pueden ocasionar de la existencia de procedimientos paralelos. El Instituto de Derecho Internacional dice que litigancias paralelas relacionadas con mismas partes y sus partes relacionadas referente a un mismo asunto y asuntos relacionados pueden llevar a injusticia, retrasos, aumento de costo para las partes, además de decisiones incompatibles. La tendencia entonces es amenizar las exigencias procesales de la tríplice identidad, bastando solamente la existencia de juicio paralelo llevado entre las mismas partes o partes relacionadas referentes a un mismo asunto o asuntos relacionados cuyas decisiones pueden ser incompatibles para que haya litipendencia en arbitraje internacional. Pasamos al análisis del caso para determinar la litipendencia conforme a esa directriz. Cuanto a la litigancia entre las mismas partes o partes relacionadas, la International Law Association, o ILA, fijó en su reporte final de la Conferencia de Toronto de 2006 sobre arbitraje comercial internacional que partes que tienen estrechas ligaciones sí cumplen con el requisito de identidad de partes. La demandada afirma no haber identidad de partes entre ella, Compañía de Telecomunicaciones Leamaya o CTLL, y su sociedad controladora Beniviche Telecom SAS por no constituir una realidad única económica y por eso no se confundir en una misma persona jurídica. Pero vemos que este alegato no procede según la directriz fijada por la ILA, una vez que es imposible negar que una sociedad y su sociedad controladora tengan relaciones estrechas para configurar la identidad de parte. Abogada, una pregunta, ¿por qué sería vinculante ese criterio? Porque la International Law Association, ¿quién la forma? La International Law Association es una organización no gubernamental que tiene como principio el estudio de derecho internacional privado y público y visa formar jurisprudencia y directrices consultivas para los... Pero es consultiva, no es obligatoria, las partes no se vincularon obligatoriamente a aplicarlo. No se vincularon, pero igual es una directriz internacional reconocida que podemos traer al caso y aplicarla. ¿Y por qué este tribunal debería hacerlo? Porque igual es un órgano consultivo internacional que tiene reconocimiento, que dice algunas sugestiones de cómo aplicar el derecho internacional. Entonces este tribunal debería reconocerlo
como doctrina a ser aplicada. Solo una referencia, ¿no? O sea, no es obligatorio para nosotros hacerlo. ¿Hay algún elemento o algún fallo o alguna decisión arbitral, judicial que haya hecho aplicable eso en los argumentos de la ILA? No es un argumento vinculante, sino que nosotros No, la pregunta adoptamos. va directamente a si hay que usted sepa, ¿hay algún argumento jurisdiccional, o sea, perdón, una decisión jurisdiccional o arbitral que le haya dado valor a ese argumento suyo para fundar la competencia? De ahora de memoria no lo sé contestar. Perfecto. Proseguindo, además, la demandante reconoce en su memorial de demanda que sí hay identidad de partes entre la Sociedad Bordaviana de Telecomunicaciones y el Estado de Bordavia por el hecho del Estado de tener un 100% de las acciones de esta sociedad. Pasamos a la litigancia con relación a un mismo asunto o asuntos relacionados que pueden llevar a decisiones incompatibles. La primera demanda presentada por Benivici Telecoms S.A. ante el CIADE contra el Estado de Bordavia visa la declaración de incumplimiento de tratado de inversiones con el principal fundamento en el hecho del Estado de Bordavia a abrir su mercado interno para la libre competencia. La presente demanda, iniciada por la compañía de telecomunicaciones Leomayá y su sociedad controladora, visa la declaración de incumplimiento de obligación contractual de la cláusula de exclusividad por parte del Estado y de la empresa, y bien como la indemnización por prejuicios. Así vemos que ambas demandas están fundadas en el mismo hecho del Estado de Bordavia decidir por abrir su mercado interno de las telecomunicaciones para la libre competencia, de modo que ambas demandas están referentes a un mismo asunto. Aunque no comprendan los mismos pedidos, las decisiones de ambos tribunales pueden ser incompatibles a la medida que uno reconozca el incumplimiento contractual a fines de determinar el incumplimiento de un tratado, mientras el otro no reconozca este incumplimiento contractual o viceversa. Pero no debería ser ahí más bien, si estamos hablando de un proceso que se lleva en el CIADI, la infracción que se reclama por el inversionista es haber violado el tratado de inversión. Pero aquí estamos hablando de incumplimiento de un contrato, tienen causas de pedir distintas, Sí. que excluiría en su argumento la triple identidad y la existencia de independencia. Sí, pero ¿Cómo sale de eso? entonces sería una clara situación de injusticia si el tribunal ya constituido del CIADE declarara el incumplimiento contractual para fines de determinar el incumplimiento de este tratado, mientras este tribunal no lo reconozca, porque ambos están fundados en la medida del Estado de Bordavia de abrir su mercado interno para la libre competencia, o sea, infringir a la cláusula de exclusividad. Entonces, un tribunal no puede conocer de la demanda sin determinar si sí el Estado incumplió con esta cláusula o si no incumplió con esta cláusula. Entonces, sí, se puede producir una situación de decisión incompatible a la medida que uno reconoce que sí el Estado incumplió con el contrato y el otro tribunal reconozca que no incumplió. Pasamos a la segunda. Pero sí, insisto que no me queda claro, porque justamente la causa, la razón por la cual usted acciona en CIADI es incumplimiento no de un contrato, incumplimiento de Un tratado internacional de inversiones. Exacto. Pero el fundamento principal de esta demanda es la obligación contractual de exclusividad. Exactamente, pero son cosas distintas, justamente entre lo que se reclama en el CIADI y lo que se reclama en este foro. Pero la producción de una decisión incompatible entre los dos tribunales es suficiente. Pero ¿cuál va a ser según- la decisión del CIADI si le encuentra razón a su empresa? Si a su el CIADE, Perdón, a los demandantes. si el CIADE va a tener que apreciar el hecho del Estado de Bordavia de abrir su mercado interno para las telecomunicaciones, y así puede determinar
que sí hubo un incumplimiento de este contrato porque fue ¿Pero quién es el levantado demandante justamente en el CIADI? la Beniviche Telecom S.A. Ok, ¿y quién sería el afectado por el incumplimiento del contrato? ¿Quiénes suscribieron el contrato que usted dice que se incumplió? El Estado, bien como la empresa. Entonces, ¿Pero quiénes serían en ese caso los demandantes en una infracción de ese contrato? ¿Quiénes son los suscriptores de ese contrato? la persona que demandaron en este contrato es la sociedad de controladora y su sociedad operativa CTLL. La sociedad operativa, esa fue la que firmó, no firmó Beniviche, Pero igual participa del pero no contrato. firmó el contrato. Pero no necesita Pregunto, firmarle el contesta la contrato pregunta. para ser parte. Eso es otro tema. ¿Firmó el contrato o no firmó el contrato Beniviche? No firmó el No contrato. firmó el contrato. Ok. Y está demandando en esta sociedad bordaviana de telecomunicaciones, que también Sí. firmó el contrato. O sea, los suscriptores del contrato, quienes podrían decir que hay una responsabilidad y solicitar la declaración de incumplimiento, serían, en principio, los suscriptores. Sí. Yamayá y La empresa. la empresa, sociedad Sí, bordaviana. Pero no Beniviche. Y Beniviche fue la que demandó en CIADI. sí. Pero igual la demandante reconoce que el Estado es una identidad de partes que también es responsable por el incumplimiento de contrato. Entonces, lo que estamos determinando... Pero eso respecto de como en su calidad de demandada en este juicio. Pero estoy hablando en el contrato, para que haya triple identidad, la ley de dependencia sería identidad de partes. Usted me dice si hay vinculación, pero respecto al Estado. Ujú. Pero ahora pongámonos en el otro caso. Pero lo que empezamos a nuestra exposición con el hecho de que en arbitraje internacional existe una tendencia de amenizar esta tríplice identidad, porque cuando hay dos procedimientos paralelos que están juntos en dos tribunales arbitrales distintos relacionados a misma parte o subrelacionados a un mismo asunto o subasunto relacionado, que puedan llevar a una situación de injusticia por decisiones incompatibles, así se puede conocer de la litigispendencia internacional. Pero sigo teniendo, tenemos el caso que hay un contract claim y un treaty claim, Sí, son cosas distintas. sí, Y tenemos también que el demandante en el caso de la infracción del tratado es uno de los demandantes, no el otro, ujú. que también podrías poner en duda si tiene capacidad para demandar. Me imagino que va a alegar justamente eso usted ahora, ¿o no? No, voy a proseguir. ¿No va a reclamar la legitimación activa de Beniviche, por ejemplo? No, ¿No? no. ¿Puedo seguir? Sí, pues. La segunda razón por qué este tribunal es incompetente es porque ante la existencia de procedimientos arbitrales paralelos tiene preferencia el de carácter supranacional en relación al de carácter privado. La ILA fijó en este mismo reporte que el reciente fenómeno de arbitraje de inversiones crea situaciones de juicio paralelos entre tribunales arbitrales de inversiones y tribunales arbitrales privados. Es imperioso recordar que los tribunales arbitrales de inversiones surgen para dirimir controversias que puedan surgir de un tratado internacional de inversiones, sea bilateral o multilateral, y por eso adquieren un carácter supranacional, siendo jerárquicamente superior a cualquier corte privada o tribunal doméstico. A este caso específico de litigancia paralela entre un tribunal de inversiones y un tribunal arbitral comercial, la ILA reconoce la calidad de case management, o sea, casos complejos que necesitan de una debida gestión que les confiera eficiencia y coherencia, y concluye en su informe que en razón de la jerarquía de un tribunal de inversiones en relación a una corte de arbitraje comercial, siempre va a preferir el que tiene relación con el treaty claims, debiendo ser el procedimiento de contract claims suspenso hasta que la primera corte pueda resolver la litigancia. El procedimiento iniciado
por Benivici Telecoms contra el Estado de Moldavia visa la declaración de incumplimiento contractual y por eso es un treaty claim que tiene carácter supranacional. Este presente procedimiento visa la declaración de incumplimiento contractual y por eso es un contract claim y tiene jerarquía inferior al Tribunal de Inversiones ya existente. Por eso, este tribunal es incompetente para conocer de la presente demanda una vez que hay demanda entre las mismas partes y sus relacionadas referente a un mismo asunto en tribunales jerárquicamente distintos, en que uno que ya existe tiene jerarquía superior a este presente tribunal. Pregunta, aparte de la isla, ¿quién dice que tiene un carácter superior los tribunales arbitrales de inversión? Se entiende en la doctrina internacional. ¿Por qué doctrina internacional? Principalmente por la directriz fijada por la isla en esta conferencia sobre arbitraje. Aparte, ¿alguien más? Se entiende que los tribunales, por ser en ¿Se entiende derivados, por quién? Aparte de la isla. por la diversa doctrina que ¿Cuál? buscamos. La tesis, por ejemplo, de una abogada brasileña llamada Aline Black. ¿Mm? ¿No? No. Priscila Knoll Aymon. A problemática dos procedimentos paralelos, os princípios da experiência da coisa julgada e arbitragem internacional. Tese de doutorado em Direito Internacional. Esa tesis doctoral de ella. ¿Mm? Tesis doctoral, nada más. Sí. Pero igual, Está bien. se entiende que por ser un tribunal creado a partir de la Convención de Washington, que visa la resolución de eventuales problemas que pueden surgir de tratado de inversiones, se entiende que adquiere un carácter supranacional por ser creado por un tratado internacional multilateral y que tiene una jurisdicción superior a la corte privada y a los Y si fuera tribunales así, estatales. ¿por qué el Estado de Moldavia no pidió en el CIADI al tribunal arbitral que suspendiera las actuaciones en este tribunal? De que diera una orden procesal para que este juicio se suspendiera. Porque acá estamos presentando la incompetencia de este presente Por eso, tribunal. pero cuando les llegó la solicitud de arbitraje, si fuera así, pudieron haber pedido una orden procesal justamente al tribunal del CIADI, que no necesita parte exequatur, porque esa naturaleza especial que tiene, para suspender este proceso. ¿Por qué no se hizo así? Siguiendo la lógica, solamente eso. Es que siguiendo la lógica internacional, nosotros acá estamos alegando la incompetencia Por del eso, presente pero tribunal. salga de ese argumento, Ya. vayamos un poco más allá, con eso termina. Ujú. Siguiendo esa misma lógica, si es un tribunal supranacional superior, ¿por qué no nos dio una orden de suspender el proceso hasta resolver justamente la controversia principal? Porque igualmente este tribunal tenía en principio una jurisdicción para conocer de este caso por contar de una cláusula, pero es un hecho que ocurrió en el correr del proceso de litigancia de la parte que debe suspender este tribunal del conocimiento de la presente causa hasta que el otro tribunal pueda decidir. O sea, que no es que seamos incompetentes, sino que el pedido concreto es que debemos suspender. Sí. Eso es. Es incompetente en este momento para conocer de la demanda, que debe suspender la presente demanda hasta que el CIADE pueda apreciar el caso. Ok. Siguiente. ¿La otra parte? Perfecto. Buenos días
honorable tribunal. Mi nombre es Luis Francisco Rodríguez y es un honor aparecer ante este tribunal por la parte demandante de Nevinchi Telecoms y la compañía de telecomunicaciones Yamayá, con mis coagentes Javiera Rodríguez y Micaela Pérez. Una precisión, Sí. no estamos en un juicio internacional donde sí hay agentes y coagentes. Para la Corte Internacional de Justicia o cuando son estados, ahí van los agentes, aquí son abogados los que litigan. Solo esa precisión. Tribunal, yo me tomaré los próximos 10 minutos para poder responder a los argumentos de jurisdicción presentados por la parte demandada y Javiera y Micaela se tomarán 20 minutos para Javiera y poder... Micaela tienen un apellido, es importante que usted la La presente. señorita Rodríguez y la señorita Pérez se tomarán 20 minutos para poder resolver los argumentos de fondo que versan en la controversia. Ahora, honorable tribunal, nosotros, la parte demandante considera que este es un caso que versa sobre o que rodea el principio de la buena fe y la lealtad en el comercio internacional. Y el tribunal se dará cuenta que todas las pretensiones que nosotros le estamos presentando al tribunal tienen como denominador común el hecho de que el Estado de Mordavia está intentando evadir su responsabilidad por los incumplimientos contractuales del contrato firmado entre la Sociedad Bordaviana de Telecomunicaciones y la compañía de telecomunicaciones Yamayá. Ahora, en primer lugar, para hacerme cargo respecto del argumento de incompetencia del tribunal... Por eso me pregunto, usted acaba de decir el Estado de Mordavia, pero aquí te demandaron a la sociedad, una sociedad. No demandaron al Estado. Usted dijo, Estado de Mordavia está tratando de evitar el cumplimiento de, pero usted demanda a la Sociedad Bordaviana de Telecomunicaciones. Entonces le estaría dando la razón justamente a su contraparte en el sentido de que como hay entidad tendremos que suspender el proceso porque ahí está el Estado. Sí, el mismo tribunal, nosotros creemos que no hay una identidad de partes respecto de nosotros, de la parte demandante, es decir, que... No, usted habló del Estado, por eso usted Sí, estoy de acuerdo, pero nosotros sí creemos que hay una identidad legal entre el Estado de Mordavia y la Sociedad de Telecomunicaciones Bordaviana, y esto es fundamental para los argumentos del fondo. O sea, porque cuando a usted le conviene, hay identidad legal respecto de CIADI, pero no le conviene alegar identidad legal para efectos de la independencia. Usted me dice, aquí somos separados, somos distintos. Pero allá somos distintos, acá tenemos una unidad económica y el Estado tiene una unidad económica, pero el CIADI no la tiene, o sea, pero sí la tiene. Los problemas de procedimiento acá son completamente distinguibles. El problema de la identidad de partes es fundamental porque lo que se está buscando es una responsabilidad del Estado al final del día por actos que realizó la sociedad, cosa que es distinta a que Pero su petitorio usted no dice eso. En nuestro petitorio nosotros alegamos, en nuestra fase escrita, nosotros alegamos que todos los actos de la Sociedad Bordaviana de Telecomunicaciones son atribuibles bajo el derecho internacional. Pero usted no está demandando que el Estado le pague. En nuestro argumento procedimental nosotros establecemos esta relación. O sea, eso es lo primero, pero de atribución, a lo último. y nuestros argumentos de fondo se basan en esa relación para poder verlo. ¿Pero a quién le pide que le pague? Bueno, a la sociedad y al Estado. No, de hecho abierto, no dice a quién, dice claro, este es su número, ¿verdad? Sí. Como le pusieron el nombre en el principio, para identificar, dice el número de página aún más difícil. Que se declare competente para conocer sobre la presente controversia, que se declara CTL no es responsable por los retardos de cobertura, que en consecuencia declara que CTLL no puede ser condenado al pago de multa cárcel, que se declare que el contrato de concesión es válido, que se declare el incumplimiento de la garantía de exclusividad, que en consecuencia declare que la garantía de exclusividad es un acuerdo entre las partes, y todos son respecto de SBT, que se declara la resiliación parcial del contrato, que se condene a daño y perjuicios a SBT, o sea, le pide a SBT, no le pide al Estado. Entonces, ¿qué responsabilidad el Estado está diciendo? En realidad, el argumento de la atribución del Estado no es relevante para nuestras peticiones. Pero para la de ellos sí. Pero es un argumento que es fácilmente desestimable porque la identidad de causa de pedir y la identidad de Pero entonces usted no pide responsabilidad del Estado. No, estoy pidiendo que se condene la intención de perjuicios de la sociedad. A la sociedad, perfecto. Claridad para el tribunal para poder entender cuál es su pretensión, porque hay contradicción entre el memorial y hay contradicción entre lo que usted me dice. Hubo un error que le voy a contratar a su cliente. Señor tribunal, señor juez,
para hacerme cargo del argumento de incompetencia que presentó la parte demandada recién, es la pretensión de la demandante que este tribunal sí es competente para conocer de la presente controversia. En primer lugar, porque su competencia quedó establecida en la cláusula compromisoria que se encontraba en el contrato de concesión que firmó la Sociedad Bordavina de Telecomunicaciones con la compañía de telecomunicaciones Yamayá. Y así la competencia quedó exclusivamente radicada en el tribunal que se estableciera conforme al reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje, que es el presente caso con este tribunal. Ahora bien, las pretensiones que la parte demandante le solicitó al tribunal que fallara se encuentran dentro de su competencia, porque son precisamente elementos que emanan de este mismo contrato. Dígase la declaración de exoneración, la declaración de exoneración de responsabilidad respecto de los incumplimientos contractuales de la parte demandante, la declaración de que no se establezcan multas en contra de esta parte demandante que emanen del contrato, y por último que se declare la resiliación parcial del contrato. Entonces, son todos elementos que caen dentro de su competencia y que es nuestra pretensión que no le corresponden al CIADI conocer. Luego, no solamente el tribunal es competente, sino que además es nuestra pretensión que el tribunal debiera también desestimar la solicitud de suspensión del procedimiento en favor del procedimiento basado ante la CIADI, porque no se cumplen los requisitos para alegar la excepción de libre dependencia. Y la contraparte intenta flexibilizar un poco la triple identidad, alegando que bastaría una doble identidad de partes y de objetos sobre que versa la controversia, pero en nuestra pretensión que la triple identidad es el estándar que debe mantenerse, porque así lo reconoció el derecho internacional. Y así lo reconoció en reiteradas ocasiones en la práctica. En primer lugar, en el caso del Trail Smelter, en 1941, ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Corte usó explícitamente el argumento de la triple identidad para reconocer que existía no solamente res judicata, sino que esa triple identidad también se podía extender a los casos de litispendencia. Y ese mismo caso se hacía referencia a otro caso anterior de la Corte Permanente de Justicia del año 1925, que era el caso de ciertos intereses alemanes en Apple Publicidad. Por lo demás, hay otros casos más recientes de arbitraje internacional que también han reconocido la triple identidad, si bien es cierto de forma negativa. Y me gustaría traer a la atención del tribunal el caso de Lauder contra la República Checa y CME contra la República Checa, que son casos de procedimientos paralelos que se dieron en el año 2001 y 2003 respectivamente. ¿Esos son casos de arbitraje de inversión? Son casos de arbitraje comercial internacional. Había un contrato. Me rectifico, eran casos de arbitraje de inversión. Y lo que sucedió fue que el señor Lauder, que era el que ejercía el control absoluto de la compañía CME, presentó una solicitud de arbitraje ante la Corte de Arbitraje de Londres contra la República Checa por violación del Tratado Bilateral de Inversión entre la República Checa y Estados Unidos. Lauder era un residente de Estados Unidos y por tanto alegó la violación de ese tratado. Mientras que CME, que era la compañía que él controlaba, presentó una misma solicitud 2 años después en la Corte de Estocolmo por la violación del Tratado Bilateral de Inversión entre Suecia y la República Checa. Y la Corte en ese caso no solamente reconoció que la litispendencia tenía esta triple identidad, sino que además consideró que en un caso en que era prácticamente la misma persona y era el mismo hecho fundante, el de las dos pretensiones, la Corte igual creyó que no había litispendencia en este caso, simplemente por el hecho que se trataba de tratados bilaterales de inversión distintas. Es decir, era un caso en el cual las circunstancias eran mucho más parecidas, pero el tribunal de igual forma desestimó la excepción de litispendencia presentada por la contraparte. Ahora bien, honorable tribunal, como les mencionaba, nosotros creemos que la triple identidad la que aplica, y nosotros es nuestra pretensión que no solamente no existe identidad legal entre las partes, como bien mencionaba antes, sino que además no existe una identidad en la causa de pedir, ni tampoco hay identidad en el petitorio, entre ambos procedimientos. Como mencionaba anteriormente, es la pretensión de la demandante que no hay una realidad económica única entre Benevici Telecoms y la compañía de telecomunicaciones Yamayá, simplemente porque, en primer lugar, la contraparte no ha logrado presentar prueba alguna para sostener que existe una estrecha relación entre ambas partes, sino que además no siguió el estándar
que sostuvo la Corte en Dow Chemical con Saint-Gobain, donde se estableció este parámetro, en el cual la Corte requería que para que se estableciera esta estrecha relación debía haber una participación efectiva por la parte de la matriz en la conclusión, ejecución y terminación del contrato respectivo. La parte no ha presentado ninguna prueba respecto de ninguna de estos elementos, y en los hechos tampoco hay datos que apunten a una estrecha relación entre la matriz y la filial, por lo que... ¿Por qué están demandando los dos? ¿Perdón? ¿Por qué demandan los dos? Benivici, ¿qué rol tiene respecto de CTLL? Es su matriz, ¿Ya? y están ambos demandando. ¿Y por qué están demandando los dos? ¿A qué título Benivici demanda? A título de matriz. Pero usted dijo que ellos no habían logrado acreditar que no se dan los requisitos. Las partes pueden presentar demandas, ambos pueden presentar una demanda o una solicitud de arbitraje, y eso no significa... Pero ¿cuál es la causa por la cual, o digamos, la causa de legitimación de Benivici? ¿Cuál es su perjuicio directo? Su legitimación activa se encontraría en prestar apoyo a la pretensión de su filial. O sea, si usted tiene un problema judicial, su papá tiene legitimación activa para poder demandar, porque le va a dar apoyo. Es la pretensión de la demandante que... Ustedes defienden a la demandante. Quiero que me explique por qué Benivici tiene la capacidad de poder venir. Si por apoyar, puede ser haber actuado como tercero coadyuvante. Si bien es cierto, el tribunal podría considerar que hay un problema de legitimación respecto a Benivici, la parte demandada no ha levantado ninguna objeción a nuestra participación, y su aceptación tácita de nuestra participación... A mí me queda la duda. Independiente de lo que la otra parte haya dicho, a mí me queda la duda. ¿Por qué? Tal vez es como contradictorio decir que la parte demandada no ha formulado pruebas si ustedes mismos están poniendo un hecho que es demanda conjunta. Señoría, nosotros consideramos que el hecho de que se presenten demandas conjuntas no se desprende de ese hecho que nosotros seamos necesariamente una realidad económica única. Pueden tener intereses dispares, pueden tener intereses distintos en la participación en este procedimiento. Pero la pretensión es la misma. Sí, pero sus intereses, que no están completamente separados en nuestro escrito de memorial. Justamente. Y cuando se pregunta sobre el interés, se contesta que es para apoyo, que es una cosa que no se refiere al interés. Sí. Señoría, si bien es cierto, el tribunal podría considerar que existe una realidad económica única entre ambas partes, nosotros igual estamos en la posición de... O sea, no es que nosotros consideremos, es que aparentemente es lo que usted pretende hacer cuando demanda los dos juntos. Sí. Entonces quiero que me explique, que no se explique al tribunal, señora presidenta y usted como árbitro, cuál es la razón o fundamento aparte de dar apoyo, porque el apoyo puede ser apoyo moral, apoyo económico, le pagan las costas del juicio, pero explíquenos por qué demandan los dos. Señoría, Benivici Telecoms es la matriz de la compañía de telecomunicaciones, y sucede que... ¿Y usted ve todos los días matrices demandando junto con las No, filiales? señoría. Las circunstancias que rodean el caso involucran la participación de otra compañía, que es Vikingcom, que es una compañía de telecomunicaciones. ¿Y por qué no demandó a Vikingcom? Porque nosotros estamos buscando establecer la responsabilidad de la sociedad bordaviana. Ya, pero ¿qué legitima a Benivici para demandar a la sociedad bordaviana? El perjuicio que se le produciría a Benivici por la participación de esta tercera empresa que le voy a mencionar ahora, Pero ¿qué culpa tiene? Pero entonces, ¿qué culpa tiene finalmente por los actos de un tercero la sociedad bordaviana? Porque la sociedad bordaviana está... y se puede más, o sea, la cláusula arbitral, ¿por qué permite a Benivici participar? Su señoría... Señor coárbitro, señor presidente, así se trata. Perdón. Señor coárbitro, señora presidenta. Me disculpo.
la realidad económica única entre... A ver, vamos ordenando. ¿Hay o no hay realidad económica única entre compañías de telecomunicaciones Yamayá y Beniviche Telecom, la filial de la matriz? ¿Hay o no? Sí, Hace poco dijo que no, pero pero estoy dispuesto a ceder argumento. Porque tenemos pretensión alternativa. sí, pero alternativas o subsidiarias son distintos, porque si no aquí estamos en una cosa bipolar aquí. Perdón, subsidiaria. Ok. Su señoría, nuestro argumento final en nada obsta que se declare una realidad económica única entre Beniviche Telecoms y la compañía de telecomunicaciones Yamayá. Pero entonces, ¿con qué nos quedamos como tribunal? Porque en verdad estamos... El problema es que si no es claro, usted que es demandante, se nos va a generar problema porque cuando dictemos el laudo, ese laudo el día de mañana puede ser anulado hasta por usted. Porque si el tribunal no logra entender cuál es su pretensión y quiénes son los que pretenden, es difícil que vamos a llegar a una decisión que sea ejecutable. Porque independiente de que su contraparte, quizás de una manera estratégica, no haya levantado ese tema de la realidad económica, nosotros hay ciertas materias que incluso si no están vinculadas por el acuerdo de arbitraje, yo no podría darle lugar a la demanda porque ya de antemano sabríamos que nos van a anular el laudo. Entonces quiero que sea claro para su pretensión. Señoría, señor árbitro, como le reitero, nuestra pretensión principal es declarar que el tribunal es competente para conocer esta controversia y que no proceda. Respecto a las dos, como demandantes, Sí, y las dos reclaman perjuicios. y ambas reclaman perjuicio. Entonces sus compañeras abogadas van a explicar por qué a las dos están perjudicadas. Por la perjudicada por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, de ese contrato. De esa parte, de esa contraparte. Bueno, su señoría, como le mencionaba, perdón señor Carlos, disculpe, para nosotros nos interesa mis ¿No compañeras. quiere discutir 2 segundos con sus compañeras de...? Señor árbitro, señor presidente, ¿me daría un minuto para Por favor, si usted lo pide, se lo damos. Usted tiene que pedirlo.